Shalom Obrajá, ¿cómo les va? Bueno, vamos a seguir hablando de este ejemplo que hablábamos ayer, de las almas, de los actores, del tránsito en este mundo y los personajes que a cada uno le tocó. ¿Qué quiere decir que a cada uno le tocó? Tenemos que ir al principio del principio. ¿Por qué Hashem, por qué Dios crea directamente este escenario? ¿Por qué Él quiere un escenario? ¿Por qué Él quiere que nosotros juguemos en este escenario, hagamos escenas? ¿Por qué quiere que representemos o interpretemos su guión? Dios obviamente no necesita nada, todopoderoso, infinito, eterno. Él es un dador infinito de bondad, y para darnos su bondad máxima, que es nuestro apego a Él, desde la conciencia de estar apegados y no anulados completamente, desde ese lugar, para que nosotros podamos apegarnos a Él y disfrutar de su divinidad, de su infinitud, de su bondad eterna y sin límite. Él ideó un espacio en el tiempo, Él creó un espacio donde nosotros podamos disfrutar de toda su grandeza, de acercarnos a su sabiduría. Ese es el mundo por venir. Ahora, para que nosotros adquiramos, tengamos mérito para tener ese mundo, nosotros tenemos que trabajar. Y este mundo es para eso, es para trabajar. Ahora, ¿por qué Él no puede darnos eso que tanto quiere? ¿Por qué no nos lo da gratis? ¿Por qué no nos entrega el Olam Abba, el mundo venidero, con todas sus bondades y con toda su plenitud? ¿Por qué no lo da gratis? Porque los sabios explican, porque Dios quiere evitar el pan de la vergüenza. ¿Qué quiere decir? Que Él no quiere que nosotros pidamos el mundo venidero como una dádiva. Él quiere darnos la oportunidad de que nosotros nos ganemos, porque cuando nosotros ganamos algo por nuestro esfuerzo, por nuestra dedicación, por nuestra estar involucrados, por habernos hecho socios, entonces el disfrute es absoluto. No es lo mismo cuando uno recibe algo. Vamos a dar un ejemplo simple, pero no es lo mismo respirar cuando uno está acostumbrado a respirar y respirar es gratis, que cuando una persona pasó por una situación donde no podía respirar y de golpe o le alcanzan oxígeno o se cura de lo que tenía y puede respirar por sí mismo. Entonces vemos que esa respiración tiene un valor que antes la respiración no tenía. Entonces Dios quiere que nosotros disfrutemos de haber ganado ese mundo perfecto. Disfrutemos porque lo hemos ganado nosotros con nuestro esfuerzo. ¿Y cuál es el esfuerzo? El esfuerzo es venir a este mundo, que es un escenario, a hacer un tikkun, un arreglo, a hacer una tarea, un shlihut, Dios nos envía a hacer una misión específica. Desde Adán y Javá, desde el primer hombre que Dios crea, cuando Adán y Javá pecan y hacen lo contrario a la mitzvah, lo contrario a lo que Dios había pedido, lo contrario a lo que Dios había ordenado, Dios le avisa que en ese momento, cuando él peque, cuando él no le haga caso, la muerte iba a entrar
en el mundo. Hasta ese momento, Adán y Javá y todo el mundo iba a existir eternamente. Cuando Adán y Javá pecan, ¿qué quiere decir? Que comen del árbol del bien y del mal, que estaba en ese momento prohibido comer, porque esa prohibición no iba a ser eterna, sino que iba a ser hasta que el nivel espiritual de Adán y Javá fuese lo suficientemente maduro como para que toda la información del árbol del bien y del mal quedara bajo la sabiduría espiritual y no al revés, como es lo que sucede hoy en día, que hoy en día el árbol del bien y del mal lo tenemos mezclado dentro nuestro y no podemos discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira, entre lo que está bien realmente y lo que no. Entonces Dios les dice que en ese momento cuando ellos pequen iba a entrar la muerte en el mundo, y uno puede percibir la muerte como un castigo. Pero la muerte lo que quiere decir es que la única manera de limpiar la neyamá de ellos por el pecado que ellos habían cometido era a través de la muerte. Porque a través de la muerte la neyamá vuelve a la fuente. Y ahora volvemos al ejemplo del escenario. Entonces, Dios para cada neyamá y neyamá, que cada neyamá, cada alma es un nitzot, una chispa de ese Adam Rishon, de ese primer hombre. Entonces, cada uno de nosotros, cada neyamá, viene al etaquén, viene a arreglar ese primer pecado. Por supuesto que después, lamentablemente, todas las neyamot que vinimos encarnando hicimos lío y ahora tenemos que arreglar lo que después hicimos después de Adán. Pero básicamente el arreglo fundamental de las neyamot en este tránsito es arreglar ese primer pecado, o sea, ese primer distanciamiento que hicimos de Dios. Ahora, para arreglar eso, Dios nos da un personaje y un guión. El guión que tiene que transitar ese personaje no es lineal. ¿Qué quiere decir? El guión que transitamos nosotros tiene 25 millones de versiones, o sea que depende de lo que nosotros elijamos, el guión va a seguir para un lado, va a seguir para el otro. Esto es muy parecido a lo que hace poco fue creado en la literatura, de esto de leer una novela y se puede elegir cómo sigue. Esto es un poco, está sacado obviamente de cómo Hashem escribió la Torah, que la Torah tiene muchísimas facetas y muchísimas, no solo para estudiarla, sino que en la Torah está escrita en nuestra vida. ¿Pero qué quiere decir si hay libre albedrío? Bueno, el libre albedrío es que hay millones de opciones dentro de ese personaje que nosotros tenemos que transitar, y esto lo podemos ver también en lo artístico. Si uno uno escucha una canción conocida, no sé, cualquier canción de los Beatles, algo conocido que todo el mundo, o la gran mayoría del mundo occidental conoce, y después lo canta otra persona. La canción es la misma, pero la interpretación es totalmente distinta. Entonces Dios nos permite dentro del guión generar nuevas interpretaciones, y esas nuevas interpretaciones van a ir derivando a resultados distintos. Por eso Dios todo el tiempo habla de que si hacemos esto, entonces va a ocurrir esto, si hacemos lo otro, va a ocurrir lo otro. Y esto Él lo maneja a su tiempo, no es el tiempo que nosotros pensamos, no es un tiempo que si yo no, digamos, si alguien no come kasher, que enseguida se va a enfermar o enseguida se le va a anular el cerebro, sino que el no comer kasher en algún momento va a tener esa consecuencia, pero la persona, como eso ha llevado tanto tiempo, Dios esperó tanto tiempo entre la causa
y el efecto, entonces la persona que está viviendo, digamos, esa lo aleino, esa enfermedad, o ese timtum alev, o sea, el que se le cierra el corazón, no entiende nada, o la cabeza o el cerebro no entiende lo que le pasa en su vida, etcétera, etcétera, no lo puede relacionar con que él no come kasher y que no hizo teshuvah de eso, porque Dios así nos permite el libre albedrío. Entonces el personaje transita este mundo. Nosotros tenemos la obligación de conocer el guión básico y conocer las reglas del escenario, que es la Torah, porque eso nos va a permitir hacer un trabajo que realmente sea bueno para nuestra Neshama y bueno para todas las Neshamot. Cosa que si nosotros, como Dios separa tanto la causa, el efecto, que si nosotros no estudiamos Torah y no cumplimos mitzvot, entonces no podemos ver esta consecuencia. Por lo tanto, seguimos como una veleta, o sea, por los vientos nos vamos manejando según la moda, según la opinión de los demás, según la corriente, etcétera, etcétera. Bueno, ahora seguimos en un ratito.